En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Nueva jornada, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar allí y acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Comenzamos pues a laborar sobre una agenda que está bien cargada de información. Hay muchas noticias, hay una en particular que sigue sacudiendo al mundo económico, ¿no? Ya entraremos en precisiones y detalles en este sentido. Esta agenda es la del día martes 8 de abril. Siempre agradeciéndoles la audiencia, siempre recordándoles que es muy importante la participación, siempre ofreciéndoles la alternativa para que se vinculen con la red social Instagram. Su dirección es @el_noticiero Televen. Bueno, comencemos entonces a presentarles esas notas de mayor interés. La verdad que hay una enorme preocupación en el mundo por lo que algunos han denominado la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Comencemos. Bueno, en Venezuela esto evidentemente, como era de esperarse, tiene repercusiones. Ayer mismo, en su habitual programa de los lunes, por la televisión estatal, el presidente Nicolás Maduro se refería a ello. Calificaba las decisiones sobre aranceles anunciadas por el gobierno de Trump como inmorales, ilegales, en fin, ilegítimas, y que están provocando una guerra comercial en el mundo innecesaria. Frente a esta realidad, anunciaba, no se conocen los detalles por ahora, lo asomó, lo dijo, y bueno, ya en su momento conoceremos algunas precisiones. Una situación de emergencia. Probablemente conozcamos un decreto de emergencia para responder a esta situación. Sin embargo, Maduro decía que hay cómo responder, habló de los 13 motores, de la economía nacional, que se va a trabajar con la producción o la gran producción nacional y por supuesto con las iniciativas que surjan a través de las diferentes personas, pues tal vez pudiera uno pensar que tomen los emprendimientos. En fin, por ahora todo es muy general, no hay precisiones. Hay que esperar en qué consiste esta emergencia económica que anunció en el día de ayer. Pendientes entonces en ese sentido. Por allí pues se ha dicho que Venezuela, a pesar de los contratiempos y de los obstáculos que se van a colocar para venta de su petróleo, sobre todo a países o empresas que vendan productos a los Estados Unidos. Entonces, Venezuela, digo, según se ha afirmado y algunos despachos internacionales así lo determinan, va a continuar vendiendo su petróleo y siguen llegando pues tanqueros a nuestro país, se dirigen a Venezuela, a los diferentes muelles a recoger crudo y productos nacionales. Hay que esperar entonces en ese sentido información agregada, ¿no? Pero aparte de todo esto, hay un número de informaciones importantes que destacan en esta agenda del día martes 8 de abril. Ayer la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó de alguna forma la decisión de un juez federal que impedía que los venezolanos pudieran ser deportados a otro país apoyándose en la ley de enemigos extranjeros. Fue una disputada decisión que culminó 5 votos a 4 para que finalmente entonces Trump, que estalló de alegría, igual que parte de su equipo, como también la fiscal general, pues dijera que fue una decisión acertada, que defiende los intereses, al final de cuentas, del mundo judicial de los Estados Unidos y ayuda a proteger la patria, la soberanía, en fin, por la presencia de extranjeros indeseables e ilegales. Lo cierto es que va a retomar entonces, ya no tiene obstáculos el gobierno de Trump para seguir afincándose en esa ley de 1798 y expulsar venezolanos a los que ellos, ilegales, a los que ellos consideren que son parte de bandas o pandillas criminales. Ellos han dado la calificación de diverso tipo y resulta ser que buena parte de los que han sido enviados, por ejemplo, a El Salvador e incluso a la base naval de Guantánamo en Cuba, pues no poseen ningún tipo de antecedentes ni allá ni tampoco en nuestro país. Lo cierto es
que en ese sentido, pues ya el gobierno continuará siendo, el gobierno de Trump, digo, continuará siendo de las suyas y seguirá entonces la deportación de venezolanos. Por cierto, en contraste a ello, una renovación de criterios de un juez federal en el estado de California, dándole pues apoyo y respaldo al mecanismo del TPS, el Estatuto de Protección Temporal, para que los venezolanos puedan permanecer allí por el tiempo establecido, que sería hasta el año 2026. Eso ha creado en las comunidades venezolanas en los Estados Unidos una enorme angustia, una enorme preocupación. La mayoría de los que tienen esa protección son gente que trabaja, que incluso ha tomado iniciativas, que han montado pequeñas empresas, que han generado empleo, han generado mano de obra, y ahora están en riesgo sus inversiones que hicieron con tanto sacrificio. Lo cierto es que, bueno, por lo pronto para los que tienen ese estatuto de protección temporal, se renueva la decisión del juez federal de California. Lo decía en contraste a lo que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, dándole la razón a Trump y al Estado americano para seguir con las expulsiones. La situación es muy tensa, ¿no? Definitivamente, es muy inquietante y preocupante. Continuamos. Bueno, el tema de los aranceles, allí tenemos que detenernos, porque hay varios elementos que están de por medio. Uno, caen de nuevo las bolsas, los mercados financieros se desplomaron en el día de ayer, producto de la decisión de los aranceles y la ratificación de que van a continuar, a menos que se entre en un proceso de negociación que tampoco será muy corto y, como dijo Trump, beneficioso, eso sí, para los Estados Unidos. Entonces, cae la bolsa más calificada e importante del mundo, como es la de Wall Street. Cae la bolsa de Tokio, cae Shanghai, cae Singapur, cae Hong Kong, caen las bolsas europeas, cae la bolsa de España, la de Alemania, en fin, la inglesa, la francesa, en fin. Se está creando un caos realmente muy peligroso sobre el desenvolvimiento de la economía del mundo. Trump mantiene sus posturas e insiste en que va a mantener, incluso que pudiera reforzar, fíjense lo que dijo ayer frente a China. Como China ha respondido con reciprocidad a los aranceles que estableció el gobierno de Donald Trump, con un 34% de aranceles a los productos de Estados Unidos que llegan a su país, entonces se le puso un plazo hasta el día de hoy, Donald Trump, al gobierno de China para que retire ese arancel, porque si no, aplicaría de inmediato, o casi de inmediato, un arancel de 50% adicional a lo que ya existe, que era en principio 20, le sumo 24, 54 y ahora 50. Es decir, que haría un global de aranceles, de penalización con aranceles para China del 104%. Hay que esperar la respuesta, puede ser un día importante el día de hoy, del gobierno de China. De su lado, también Europa pues ha planteado algunas alternativas, por ejemplo, en bienes o productos industriales. Le plantea a los Estados Unidos cero arancel, tanto para los productos de Estados Unidos como para los productos de Europa, ¿no? No ha habido una respuesta y no está muy convencido el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a esto. Hay ciertas dudas. Si no, también se plantean impuestos para productos de los Estados Unidos que entren al mercado europeo entre el 10 y el 25%. México actúa con cautela, aun cuando ayer su presidenta decía que pudieran aplicarse pues algunos aranceles recíprocos, pero eso es de mayor cuidado porque es un socio comercial, el más importante que tiene México. Y esto va a seguir. Los países de Sudamérica están, en términos generales, desguarnecidos, van a comenzar a tomar decisiones. Bueno, el gobierno venezolano, como decía al principio, anunciaba un decreto de emergencia económica que esperemos conocer los detalles con prontitud. Lo cierto es que la situación es muy delicada, los mercados financieros van a continuar afectados. Trump le dice a la población de los Estados Unidos que tenga paciencia,
Pues no hay paciencia porque ya las reseñas de los medios de los Estados Unidos, los medios informativos, hablan del disparo inflacionario en los productos que adquiere la gente en la cotidianidad, en los supermercados, en las grandes tiendas, en fin. Esto va a tener sus efectos y no va a ser tan fácil, porque además hay una gran dependencia de insumos para la fabricación incluso de productos de los Estados Unidos en su país. Esto va a ser complicado y muchos piensan que en algún momento el gobierno de Estados Unidos va a tener por obligación que sentarse a negociar con diversos países del mundo o bloques multilaterales para que esta situación no continúe, porque va a llevar a una guerra y a una afectación tremenda de la economía del mundo. Continuamos. Bueno, nos venimos a nuestro país. El perfil inflacionario que ofreció el Observatorio Venezolano de Finanzas ayer. La inflación del mes de marzo se elevó, está en 13.1%. La acumulada del primer trimestre en 36.1%. Y la interanual, pues, se elevó a 136, es decir, marzo 2024, marzo 2025, aproximadamente un 19% más. Cifras, repito, del Observatorio Venezolano de Finanzas. En cuanto al dólar, bueno, ha subido la tasa cambiaria dólar-bolívar oficial, es decir, ha habido una depreciación más apreciable, ¿no?, de la moneda nacional frente a la divisa de los Estados Unidos. Para la apertura del mercado, ya lo verán también en reseña del noticiero de Televen, está sobre 73 el cambio oficial y se redujo un tanto el dólar especulativo que se maneja en el mercado paralelo. Es decir, se recortan las distancias un tanto entre el dólar oficial y el dólar especulativo. Otras informaciones. Ayer en el programa de los lunes también Maduro se refería a la situación con Guyana. Acusó al presidente guyanés Irfan Ali y a la ExxonMobil de estar procurando la desestabilización de la región, es decir, que están provocando hechos. Él habló de la denuncia que hizo la vicepresidenta el fin de semana sobre los falsos positivos, sobre una falsa bandera. Y dijo Maduro, comentó que ya en el mes de febrero había advertido a ministros del CARICOM que se estaba procurando un hecho de inestabilidad, que se estaba procurando un hecho de violencia, un ataque a la plataforma de ExxonMobil en aguas que están por delimitar, para acusar a Venezuela y al propio Nicolás Maduro de ser el responsable. Incluso el ataque que hubo en Cuyuní contra fuerzas del orden de Guyana, bueno, ellos detuvieron a varias personas que al parecer habrían, según Maduro, recibido dinero para provocar esta situación de violencia. Están en manos de las autoridades venezolanas. Entonces dijo, bueno, lo que se busca es desestabilizar la región. Y, repito, acusaba al presidente de Guyana y a la empresa estadounidense petrolera ExxonMobil. Bueno, otro tema de la agenda tiene que ver con que ayer, el 7 de abril, comenzó el proceso de postulaciones a los candidatos a gobernaciones, a diputados a la Asamblea Nacional y diputados a los consejos legislativos regionales. Ya a través de Internet comenzaron a enviarse las comunicaciones a los partidos políticos que van a participar en el proceso del 25 de mayo. También se conocía ayer que expulsaba o excluía de la organización política. Eso ha traído mucha controversia porque al parecer hay una división en el Partido Primero Justicia. Bueno, fue excluido el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, porque aspira a la reelección y va a contar con el apoyo de algunas organizaciones políticas que así lo han decidido, más no con el apoyo de otros partidos que forman la plataforma, entre ellos Primero Justicia, donde militaba. Así que bueno, esta situación también de controversia abierta. Bueno, temas internacionales. Se reunió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con Donald Trump en el día de ayer. Volvió a hablarse del tema de la Franja de Gaza. Volvió Donald Trump a decir que le gustaría apropiarse y que las personas que allí habitan las reciban otros países del mundo árabe, que convertiría aquello pues casi que en un paraíso. Ellos quieren tomar el control, criticó a Israel por haber cedido en su momento y en sus circunstancias ese terreno para los palestinos. Bueno, y además hablaron de la guerra comercial. Israel le dijo a Estados Unidos que su primer ministro, que estaba dispuesta como nación a poner 0 aranceles. Estados Unidos no está muy convencido, quiere mantener sus aranceles frente a Israel, en fin.
Otro tema importante es que ayer el mismo Trump anunciaba que va a comenzar o comenzó ya conversaciones directas con Irán por el tema nuclear. También dijo estar molesto por la situación de Ucrania y los bombardeos que calificó de locos. Locamente Rusia bombardea Ucrania y eso no es conveniente para buscar un proceso y encontrar el camino de la negociación y encontrar la paz definitiva. Así que bueno, esas son otras informaciones internacionales que desarrollaremos en el respectivo segmento. Y en deportes, atención, bueno, comienzan los cuartos de final de la UEFA Champions League. 2 partidos importantes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Real Madrid-Arsenal, o Arsenal-Real Madrid, porque el partido se va a realizar en Londres. Y Bayern de Múnich, Inter de Milán. El partido va a ser en Alemania, así que y mañana hay otros 2. Allí juega el Barcelona, por cierto. Entonces, y el Aston Villa, en fin, se muestra muy interesante, pero los partidos de hoy son super partidos, sin duda alguna. Y del fútbol, pero esta vez de los Estados Unidos, tenemos que Joseph Martínez, el venezolano Joseph Martínez, que el fin de semana hizo un hat-trick con su equipo de San José, del estado de California, pues fue declarado jugador de la semana. Y habrá mucho más, por ejemplo, el comportamiento de los venezolanos en las grandes ligas, los honrones que batearon los venezolanos en la jornada del día de ayer. Bueno, quiero recordarles simplemente que ustedes pueden mantenerse en contacto con nosotros, seguir interactuando como lo hacen desde la apertura de esta primera emisión a través de la red social Instagram, su dirección @el_noticiero Televen. Ahora los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y siempre el resumen cuando concluye la primera parte de lo que ustedes nos envían. Así que les dejo con Gaudi y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este martes 8 de abril de 2025. Mucho que contarles en este día. Ya Carlos Fernández ofrecía un completo resumen de estas noticias que acaparan la atención al inicio de la jornada, sobre todo estas reacciones a las medidas arancelarias que ha anunciado recientemente el gobierno de Donald Trump. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece usted? Bastante bien, señora Peroso. Sí, en efecto, bueno, una situación que ha complicado la economía mundial. Sin duda, sin duda. Bueno, nada, saludamos también a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra plataforma Televen Stream, a quienes lo hacen desde nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, y a quienes nos siguen también en nuestra señal abierta. Bueno, tenemos ahora que decirle a nuestro director que ruede coletilla para hacer la revisión de la prensa. Y nosotros nos vamos para allá. Al otro lado nos vamos. Venga, pues. Bueno, iniciamos este recorrido por la prensa en la mañana de hoy con portada digital del diario Correo del Orinoco. Ellos destacan como principal titular la reacción del gobierno venezolano a estas medidas arancelarias anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Dice: presidente Maduro declara emergencia económica para proteger a Venezuela. Reseña el antetítulo de esta nota, que hoy se firmará y se explicará el decreto con la medida. También dice que la propuesta se la hizo el equipo económico que encabeza la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Otros temas presentes en esta portada de Correo del Orinoco: Gran Polo Patriótico y PSUV listos para cumplir cronograma electoral del 25 de mayo. Más abajo tenemos Cámara China-Venezolana opta por para contrarrestar aranceles. También se reseña en esta portada: ministro Ñáñez se recuerda que Chávez fue quien denunció la guerra económica. Más abajo, el 27 de abril, habrá 5.718 centros electorales para la consulta popular. Esto en el tema electoral. También tenemos en esta portada tema internacional. Dice: Francia, Egipto y Jordania se pronuncian por una autoridad única para Palestina. Amigos, vamos a revisar ahora la información que está en la portada del diario El Universal. Titular principal: Maduro rechaza la guerra de Trump contra el comercio. El sumario de esta información informa lo siguiente: el jefe de Estado calificó como una acción ilegal e inmoral y pidió el cese de inmediato de esta guerra comercial. Precisamente sobre este tema también tenemos la siguiente información: temor por guerra comercial hace caer las bolsas de Asia y de Europa. Las principales bolsas europeas y asiáticas
asiáticas registraron pérdidas ayer lunes. Justamente relacionado con el ámbito económico, acá hay declaraciones del diputado a la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez. Él aseguró que los venezolanos no merecen volver a un periodo de hiperinflación y largas colas. Esto a propósito de la posible crisis económica que podría presentarse en el país debido a la imposición de nuevas sanciones. Nos vamos al ámbito electoral. El Partido Socialista Unido de Venezuela cumplirá con el cronograma de postulaciones para las elecciones de gobernadores y también se eligen a los integrantes de la Asamblea Nacional. En la gráfica principal leemos: renuevan la Basílica de San Pedro. En Caracas se está realizando múltiples trabajos para restaurar diversas estructuras, entre ellas la Basílica de San Pedro, que ya está preparada para acoger a los fieles durante la Semana Santa. Nahum Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital, inspeccionó las labores que se llevan a cabo en el túnel que enlaza con la Avenida Victoria. Ahora vamos a compartir con ustedes información que destaca el portal web del diario Últimas Noticias. Esta tiene que ver con la fuente Sucesos, muy lamentable, dice, le metieron 15 tiros a un anciano. En detalle, la nota reseña que funcionarios del CICPC aprendieron a 3 hombres que masacraron a un sexagenario tras meterse en su vivienda para cometer un robo. El director del ente policial, Douglas Rico, ofreció detalles del esclarecimiento del crimen de Iván Nicolás Noriega Silva, de 63 años. Indicó que el asesinato ocurrió en Parque Valencia, sector Ávila, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valencia, en Carabobo, el 12 de julio de 2024. En esa fecha, los hermanos Reinaldo David Aponte Villasana, de 52, Henry José Aponte Villasana, de 49, y Ricardo Alexis Aponte Villasana, de 54, fueron detenidos por estar involucrados en el homicidio de Noriega Silva. Los sujetos sometieron al sexagenario para sustraer varios objetos de valor de su residencia, maniatándolo y agrediéndolo físicamente, para llevarlo luego a otro lugar donde le quitaron la vida, disparándole hasta 15 veces con armas de fuego en diversas partes de su cuerpo. Amigos, vamos a revisar información en materia deportiva. Para eso vamos a extraer una nota del portal del diario Líder. Wilger Abreu es el mejor toletero de las mayores. Esta información está relacionada con lo siguiente. Inició la semana como líder bate con .483. Wilder Abreu es jardinero derecho de los Medias Rojas de Boston. El toletero de 25 años en 10 encuentros ha ligado 14 imparables en 29 turnos con 3 jonrones, igual número de dobles, 12 empujadas y 10 anotadas. Es zuliano, el señor Wilger. Paisano. Las bueno, mandocas. Las mandocas, bueno, por allí están un día de estos. Me paro más temprano aún y le traigo mandocas. Vamos a hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Qué tendremos a la vuelta? Bueno, venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Una investigación de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica arrojó que las sustancias químicas presentes en los alimentos o productos de higiene para niños, como toallitas húmedas o cremas, pueden afectar su sistema inmunológico y hacerlos más sensibles a futuras alergias. El instituto explicó que muchos productos pueden contener conservantes, sustancias que pueden alterar la barrera epitelial de los pequeños, una capa de células que recubren la piel, y que se encargan de proteger al organismo de toxinas, microorganismos y otros agentes externos. Señaló también que los niños son más vulnerables a diversos elementos tóxicos, por los que son quienes presentan mayores riesgos de sufrir alergias a largo plazo por estar expuestos a estas sustancias durante más años. Ante esto, la academia recomendó utilizar menos cantidades de productos químicos en la piel de los infantes y evitar comer o estar expuestos a elementos que puedan resultar dañinos para el organismo, así como también pidió a las compañías reducir sus tasas de toxinas y de contaminación presente en sus productos. Bueno, y en esta parte vamos a hacer revisión de diarios que circulan en el interior del país y vamos a iniciar en Anzoátegui con la portada de La Antorcha, tema electoral como el principal, el proceso de postulaciones.
a las elecciones venezolanas del 25 de mayo inició el día lunes. También en esta portada leemos lo siguiente: autoridades inspeccionaron espacio en El Tigre para instalar una sede del SAIME. El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, evaluó una infraestructura donde anteriormente funcionaba Radio Chimire, ubicada en Campo Oficina. Esto con el objeto de acondicionarla para establecer una nueva sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME, la cual ha sido constantemente solicitada por la ciudadanía. Diario La Calle de Carabobo nos presenta en su portada digital la siguiente información. Dice: lluvias amenazan con caer durante toda la semana. El sumario de la nota reseña que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que las precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas estarán presentes hasta el domingo 13. Instan a manejar con precaución, evitar ir a exceso de velocidad y llamar a las autoridades en caso de inundaciones o deslizamientos de tierra. En información más local, esta tiene que ver con la fuente de sucesos. Dice: adolescente compró droga para un adulto y fue detenido en Puerto Cabello. Otras notas que destaca La Calle en su portada digital: postulaciones a elecciones del 25 de mayo iniciaron este lunes. Y en el tema internacional, pero tiene que ver con Venezuela, dice: Supremo, se refieren al Tribunal Supremo de Estados Unidos, levanta bloqueo a deportación de venezolanos. Vamos ahora a revisar qué información tiene el periódico Nuevo Día del Estado Falcón. En su gráfica principal tienen un tema de comunidad. Dice lo siguiente: residentes del urbanismo 400 años de Coro en Las Velitas piden que atiendan el colapso de aguas servidas que se registra en la avenida principal desde hace un mes y que afecta la salud de todos por la contaminación que se extiende hasta las adyacencias de la unidad de orden público de Polifalcón. También reseñan la situación económica mundial y lo titulan de la siguiente forma: lunes negro mundial. Las principales bolsas de Asia y Europa registraron este lunes una jornada de fuertes pérdidas arrastradas por el temor a una guerra comercial de gran escala que podría derivar en una recesión global. Esto luego de una ola de aranceles que ha impuesto el gobierno de Donald Trump. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Yo sé que usted tiene la hora por allí y que la va a compartir con toda la audiencia. 6:35 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que han llegado a nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero TV. Ya venimos. Kawasaki ha sorprendido al mundo con Corleo, un innovador robot cuadrúpedo diseñado para ser montado por humanos. Corleo ofrece una alternativa versátil y sostenible al transporte tradicional gracias a su sofisticada estructura de 4 patas. Este caballo robótico puede desplazarse con eficacia sobre superficies irregulares como montañas, caminos escarpados o incluso zonas nevadas. Para ello, cuenta con suspensiones flexibles y pezuñas revestidas con materiales antideslizantes, lo que permite sortear obstáculos, saltar y trepar con agilidad. Uno de los aspectos más destacados de este prototipo es su motor de hidrógeno, que convierte a Corleo en un vehículo limpio y silencioso, alineado con las crecientes demandas globales en materia de sustentabilidad. Aunque por el momento Corleo se encuentra en fase de desarrollo y no está disponible comercialmente, Kawasaki ya perfila esta propuesta como una posible solución de movilidad para las próximas décadas. La revisión de la prensa internacional la vamos a iniciar en México con la portada del periódico El Sol. Tema económico es el principal, dice Trump, amenaza a China, dice que le impondrá un arancel adicional del 50% si la potencia asiática no retira el 34% que lanza en respuesta. También rechazó versión de que se colocaría una pausa a los aranceles de 90 días. Bueno, este tema se repite en toda la prensa el día de hoy. La Tercera de Chile también abre precisamente con estas reacciones. Dice: guerra arancelaria provoca caos en los mercados y Cancillería chilena pide reunión con gobierno de Estados Unidos. En Chile el IPSA cae 3.35% y el dólar llega a 991.
Vamos ahora a Perú. Tenemos la portada del diario La República, tema de corrupción local en su titular principal. Dice: venganza política contra equipo Lavallato. Jefe de la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público, Fernández Yeri, coordinó con abogados de Keiko Fujimori iniciar proceso disciplinario a fiscales, según un audio que se compartió. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias, se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Veamos este pronóstico en detalle. Los Teques tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 16 grados centígrados y la máxima de 29. Barquisimeto, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 34. Cay de Bolívar, también abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 23 grados centígrados y la máxima de 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Y le recordamos nuestra cuenta, @el_noticiero Televen, y por acá nos escribe Leonardo Rodríguez y envía saludos y bendiciones. También Xavier Duque hace lo propio, Ibis Yampiero también envía los buenos días. Evelyn nos escribe desde El Roble, municipio Los Guayos. Valerio desde Tinaco, estado Cojedes. Suri Pena nos hace desde Guasipati en el estado Bolívar. También Zulma Pacheco, feliz día. Marino, Carlos Seijas en Barcelona, estado Anzoátegui. Y ahora revisamos qué otros mensajes han llegado a nuestra cajita de preguntas, también de nuestra cuenta en Instagram. Vandalismo en la calle Bolívar de Punta de Piedras, esto es en la isla de Margarita. Atención a las autoridades. Bendecido día para todos. Extendemos esas bendiciones a todos nuestros televidentes. Otros mensajes que han llegado a nuestra cuenta en Instagram, vamos a pasar a compartirlos de inmediato. Acá nos dice: en Guatire, los conductores de Guatire Parque Alto han hecho un aumento del pasaje en 30 bolívares, y también envían saludos a todo el equipo del noticiero. Bueno, gran sintonía en gran parte del territorio nacional y eso nos contenta muchísimo. También agradecemos, como siempre, esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Carlos Fernández ya tiene todo listo para ofrecernos un adelanto de lo que vamos a ver en la próxima parte. Carlos, adelante. Bien, gracias. Bueno, sumaremos otros trabajos realizados por el equipo de periodistas del Noticiero de Televen y también de nuestras corresponsalías. Bueno, estamos en la antesala de la llamada Semana Mayor. ¿Y sabe usted cuáles son los destinos favoritos de los venezolanos para disfrutar de este asueto de la Semana Santa? Manuel da Silva nos informará más adelante los detalles, precisamente sobre Semana Santa, pero nos vamos al estado Aragua. Pescadores, pues en esa entidad han reportado el aumento de sus ventas en vísperas de la Semana Mayor. Eso se refleja también en las pescaderías, ¿no? Es de pensarlo también de esta manera. Bueno, de la cultura y una nota importante que vamos a presentarles en la primera emisión. La música criolla tiene un espacio dentro y fuera de nuestras fronteras a través del programa Alma Llanera de El Sistema. Mardoley Pring nos tiene un trabajo especial sobre la labor de esta organización que busca enaltecer los valores culturales del país. Variados temas internacionales, vamos a destacar este por lo pronto. En México, un ataque armado contra una clínica de rehabilitación para adictos a las drogas deja 9 muertos y 5 heridos. La violencia en ese país no se detiene. En el espacio de la entrevista hablaremos con Enrique Herrera Silla, abogado inmobiliario, especialista en temas vecinales. Importante, lo fundamental de esta conversación será la morosidad en los condominios. Y al cerrar siempre tenemos la información del arte y el espectáculo en lo actual. Minecraft consiguió este fin de semana una taquilla de $301 millones, lo que supone el mejor estreno para una película en una adaptación de videojuego. Increíble, ¿no? Bueno, la pausa de costumbre simplemente va a ser muy corta y al regreso tendrán las informaciones y sus detalles con Cruzmila y Adrián Barros, que están aquí conmigo. Buenos días, ¿cómo están? Claro que sí, como siempre. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, chévere todo.
Me contento. Un saludo para todo el equipo, por supuesto también para ustedes en sus hogares y para mi compañero del día a día, Adrián Barros. ¿Cómo está? Hola Camila, buenos días para ti, Carlos, Gaudí y Ricardo, como siempre lo digo, un placer acompañarles en esta jornada informativa temprano aquí en Televen. Buenos días, señores televidentes, hoy es 8 de abril. En el año 8 de abril, en 1843, fue fundada en el estado de Aragua la colonia Tovar por un grupo de inmigrantes alemanes provenientes del entonces Gran Ducado de Baden, también conocida como la Alemania del Caribe o pueblo alemán de Venezuela. Se caracteriza por mantener su cultura germana. Bueno, muy bien, luego de este interesante dato nos vamos a una pausa para venir con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, casi 22.000 personas integran grupos narcotraficantes en Colombia. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, considera que las políticas adoptadas por su par estadounidense Donald Trump representan una guerra nuclear, comercial y económica contra el mundo. Las consecuencias es la pérdida de miles de millones de dólares. En primer lugar, de las empresas más poderosas del mundo, de Estados Unidos, de Japón, de Corea del Sur, de Asia y de todo el mundo. Ha sido golpeado el mundo entero. Esto es un tema de temas, esto es un temazo. El presidente Maduro aseguró que Venezuela tiene 13 motores de producción que deben seguir funcionando como parte del plan para hacer frente a la denominada guerra comercial. Que deben seguir produciendo, funcionando para la economía. Tenemos una unión empresarial productiva nacional sólida, con grandes consensos, y ya nos hemos adelantado para dar respuesta a esta guerra mundial que profundiza las asimetrías. Finalmente, el primer mandatario nacional anunció que este martes se firmará un decreto de emergencia económica nacional con el fin de proteger el patrimonio del país. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos levantó la suspensión que impedía a la administración de Donald Trump deportar a migrantes venezolanos bajo la ley de enemigos extranjeros. La decisión fue tomada con 5 votos a favor y 4 en contra. Según la resolución, los desplazados deberán tener la oportunidad de impugnar su deportación antes de ser expulsados del país y deberán contar con un tiempo razonable para acudir a los tribunales. Por su parte, los 4 jueces que no votaron a favor de la medida argumentan que la ley bajo la cual se rigen para llevar a cabo las deportaciones solo es permitida contra ciudadanos extranjeros de una nación o gobierno hostil cuando hay una guerra declarada con dicho país o cuando una nación extranjera amenaza con una invasión o incursión contra el territorio estadounidense. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunció que en los próximos días darán a conocer a sus candidatos a la Asamblea Nacional para las elecciones del próximo 25 de mayo. Sumamos todos los diputados y diputadas, están los pueblos originarios, los pueblos indígenas que tienen sus métodos históricos de selección de sus candidatos y candidatas, de toma de decisiones. Montamos toda la maqueta y esa es la maqueta que presentamos de manera unitaria ante el Consejo Nacional Electoral. Y eso está muy adelantado, muy adelantado. No me corresponde a mí dar nombres, pero ya eso está muy así de adelantado. Y vamos a cumplir con el cronograma de inscripción y postulación ante el CNE sin ningún tipo de problema. Respecto a la participación de la oposición en estos comicios, Diosdado Cabello criticó la división entre los distintos actores al tiempo que sostiene que deben acordar sus candidatos y presentarlos al CNE. Todo es condicionado, lo de ellos.
que si van a suspender las elecciones, eso es lo que ellos quieren. ¿Sabe por qué quieren eso? Porque no se han puesto de acuerdo, porque no han hecho la tarea, porque no es el CNE el que debe informar a los candidatos de la oposición. Quien debe informar a los candidatos de la oposición son los partidos de la oposición. Desafortunadamente, bueno, ahí no hay una unidad, no hay un liderazgo real. Cabello anunció que ya comenzaron las inscripciones de los candidatos regionales, municipales y legislativos para este venidero proceso electoral. Cambiamos de tema. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, alertó sobre las consecuencias que enfrentan los menores de edad debido al fácil acceso a las nuevas tecnologías y al consumo de drogas. Así lo aseguró durante el seminario La droga destruye tu familia. Deserción escolar, problemas intrafamiliares, violencia, incluso algo terrible, puede eso llevar a la criminalidad. Es un pacto de cultivo para que ese niño o niña sea captado por mafias criminales para matar, para robar, porque ya no le importa estudio, el trabajo, ya no le importa la familia. Entonces... En este sentido, Saab sostuvo que las autoridades rechazan la idea de legalizar las drogas en el país, ya que pueden tener efectos severos en la población, al tiempo que criticó que otras naciones apoyen esa iniciativa. Venezuela, afortunadamente, se opone a esa realidad, porque sabemos lo que va a significar. Los países donde se ha legalizado la droga se convierten los jóvenes en zombies callejeros. Hay disminución de la mano de obra, disminución de los graduandos en escuelas, liceos y universidades. Y eso es lo que quiere el enemigo. Porque una guerra cultural es una guerra ideológica también. El fiscal general de la República detalló que a través de la campaña La droga destruye tu familia han logrado abordar a 107.161 personas, entre ellas 69.990 niños y adolescentes. Dos sujetos que se dedicaban al desmantelamiento de estaciones petroleras en el Centro Operativo de Bare, en el municipio Independencia del estado de Anzoátegui, fueron capturados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos a la base de secuestro de Oriente. Entre los detenidos se encuentra un trabajador activo de PDVSA de 32 años de edad y un hombre de 42 años. Ambos fueron atrapados en el sector Simón Bolívar 2 del municipio Simón Rodríguez este sábado. De manera extraoficial se supo que los agentes del 6CPC les incautaron 123 metros de segmentos de diferentes medidas y longitudes con revestimiento, 100 conectores industriales y 2 celulares. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Por primera vez en la humanidad, una especie extinta, escucha bien, hace más de 12.000 años vuelve a la vida. Se trata de 3 cachorros de esta especie prehistórica conocida popularmente como lobo terrible. La empresa Colossal Bioscience anunció ayer oficialmente el nacimiento de 3 cachorros en octubre de 2024 y son oficialmente la primera especie del planeta que renace de la extinción. Los científicos de Colossal, con sede en Dallas, han creado 3 cachorros de lobo terrible utilizando ADN antiguo, clonación y tecnología de edición genética para alterar los genes de un lobo gris, el pariente vivo más cercano del lobo terrible prehistórico. Allí estamos viendo a Rómulo y Remo, 2 ejemplares del lobo terrible, una especie que vivió en Norteamérica y que se extinguió hace aproximadamente 12.500 años. Los 3 lobos terribles viven en un sitio de 809 hectáreas en una ubicación no divulgada, rodeados por una cerca de grado zoológico de 3 metros de altura, donde son monitoreados por personal de seguridad, drones y cámaras en vivo. Colossal indicó que la instalación ha sido certificada por la Sociedad Americana Protectora de Animales y registrada en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información de interés para ustedes. Margarita y Mérida son los destinos favoritos por los venezolanos para disfrutar del asueto por Semana Santa. La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo señaló que a pesar de la alta demanda, aún existen paquetes turísticos disponibles ofreciendo opciones para diversos presupuestos. Nuevamente el destino favorito es el insular, atrayendo a familias y parejas en busca de las playas y atractivos turísticos. Mérida ha registrado un importante crecimiento posicionándose como una alternativa diferente por su clima fresco y ofertas de actividades culturales. Margarita, tú por ejemplo te puedes ir con tu aéreo, ponte que te cueste 250 el boleto ida y vuelta, estoy hablando de las tarifas menos caras, de ahí para arriba, ¿ok? Y podrías, no sé, alojarte en una posada o en un hotel más económico, depende del dinero que tenga la persona. O sea, ¿se puede decir $500 para 2 personas? Pero por 2 noches, 3 días, algo así, exacto. Sí. Y ya a esta altura no sé si lo consigues, porque eso es lo que más rápido se va agotando, sí. ¿Y para Mérida cuánto más o menos sería ese mismo cálculo? Podría ser más o menos ese mismo cálculo, porque Mérida es un poquito, sobre todo el alojamiento, podría llegar a ser un poquito más económico. Mira, en Mérida puedes conseguir cosas de $30. A pesar del incremento del dólar y la inflación en los últimos 2 meses, las ventas no se han visto tan afectadas. Desde Abavit señalan que normalmente el que suele viajar para estas fechas hace los planes con mucha anticipación. Hay 2 cosas que nos benefician, al turismo nacional, al turismo local, que como me cuesta más salir, ese turismo emisivo, ¿verdad? Este viajero que va a cualquier otro destino fuera de Venezuela, ve con más amor y con más interés el turismo nacional, entonces lo aprovecha más. Y ahí tenemos una buena fuente de turistas. Y después también el que quería viajar en Semana Santa para algún sitio, generalmente lo hace con un poco más de tiempo. Entonces, bueno, esto ha venido en estos últimos días, ya aprovechó, ya lo hizo, sí, entonces, claro, siempre afecta, pero no tanto en esta oportunidad. Abavit recomienda a los interesados en viajar durante Semana Santa a ponerse en contacto con las agencias de viajes autorizadas. Las mismas no solo velarán por sus intereses, sino que se ajustan al presupuesto que usted desee o disponga. Manuel da Silva, Televen. Los vendedores de pescado del mercado principal de Maracay en el estado de Aragua reportan el incremento en las ventas en víspera de Semana Santa. Como empezó la cuaresma, de ahí un poquito se elevó la venta, no mucho, un 10 y 20% se elevó un poquito la venta. Esperemos que a partir del 11 de abril, a partir de esa fecha, el viernes 11 de abril, de ahí adelante se levante más el 30% y así escalando poco a poco hasta que llegue los verdaderos días santos, que es miércoles, jueves y viernes. Esta semana se ha movido algo, como te estaba diciendo. Se ha tenido buena receptividad, pero la cuestión es la disponibilidad económica. Destacan que a pesar de las dificultades se mantienen con buenas expectativas y subrayan cuáles son algunos de los pescados más solicitados durante la Semana Santa. En Semana Santa normalmente se vende mucho el lebranche, el pago blanco, cataco, la famosa bonita, pago rosado, los más populares. Algunos pescados secos como la curvina, el dorado y el rayado se pueden encontrar desde 350 hasta 570 bolívares el kilo. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. El cadáver de un hombre de 54 años fue localizado en el interior de un pozo minero en el municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar. Ángel Enrique Cardoso se encontraba desaparecido desde el pasado viernes 4 de abril, según lo indicado a la Policía Científica por familiares del mismo. Por casi 2 días, amigos y parientes mantuvieron la búsqueda que concluyó este domingo 6 de abril con el hallazgo del cadáver de Cardoso en el yacimiento aurífero El Cero, ubicado en la población de Las Claritas. Hasta ahora las autoridades no han informado acerca de la causa de muerte ni en qué circunstancias se habría producido. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen.
En otro punto de nuestro país, 2 hombres fueron detenidos en el estado portuguesa por el presunto contrabando de 3.000 litros de gasoil. El procedimiento realizado en el municipio Esteller fue hecho por efectivos de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la División contra Hurtos y Robo de Vehículos de la Policía Nacional Bolivariana. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. Vecinos de la urbanización San Rafael en la zona suroeste de Maracaibo, estado Zulia, reportan el colapso de aguas servidas desde hace 4 años. Piden atención con urgencia. Las aguas negras llegaron hasta la casa de un habitante de la zona. Tuvo que usar una bomba de succión para tratar de evitar esta problemática. Ya llegó un momento en que ya no se aguantaba más, ¿me entiendes? Entonces tuve que ir a buscar esa bombita que es pequeña. En el caso de Génesis fue distinto. Las cloacas llegaron hasta la piscina. Eso sacó a toda la familia del hogar. Tuvimos que irnos, desalojar la casa, ya que así no se puede vivir. O sea, cualquiera se enferma en estas condiciones. De hecho, nos tuvimos que ir a vivir a un galpón. En esta parte de la urbanización el problema es mayor y suman años. Los árboles que se aprecian en medio de la vía se han podado 2 veces ya. Y somos de la tercera edad, personas mayores, que estos olores nos están afectando a todos. Tenemos en pie rata. Paradójicamente dan gracias a Dios que no llega el agua por tuberías a diario. Cuando esto sucede, las calles se convierten en ríos y esa agua se une con las cloacas. No es nada fácil vivir en la urbanización, aseguran. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. En Mérida se llevó a cabo el primer Via Crucis en bicicleta, en el que participaron más de 400 ciclistas de varios estados del país. Jade Delgado nos tiene los detalles. El recorrido de 38 kilómetros comenzó en Timotes, municipio Miranda del Eje del Páramo, hasta llegar al Collado del Cóndor, conocido también como el Pico Águila, ubicado a 4.118 metros sobre el nivel del mar, el punto carretero más alto de Venezuela. Primer Via Crucis en bicicleta de Venezuela. En este lugar ha culminado el recorrido de los 38 kilómetros, 14 estaciones y más de 400 ciclistas que nos han acompañado. Y realmente el recorrido ha sido muy hermoso, nos acompañó un rato el sol, otro rato la lluvia. Nos encontramos ahora a 1 grado centígrados, la temperatura bastante baja. Quienes participaron en el evento deportivo religioso señalaron sentirse contentos, pues además de tener un encuentro espiritual, disfrutaron de buena compañía y paisajes de ensueño. De verdad agradecido aquí con todo, una experiencia inolvidable, de verdad que lo mejor de todo. Estuvo buena la ruta, un poquito frío, pero cumplimos, era lo importante, gracias a Dios. Primer Via Crucis ciclístico. Los organizadores de este evento manifestaron que cada año realizarán esta actividad con el propósito de promover el deporte y los valores de los ciudadanos. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. La diócesis de San Carlos en el estado Cojedes iniciará las actividades de Semana Santa con la celebración del Viernes de Concilio en cada parroquia. De igual manera, se conoció que la procesión del Nazareno partirá desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen, finalizando con la Santa Misa en la iglesia Inmaculada Concepción, Catedral de San Carlos. El día sábado tendremos la Santa Misa Crismal, que será presidida por Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de la Arquidiócesis de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal. Este día tendremos el jubileo de los sacerdotes, un día en donde se bendecirán los óleos de los catecúmenos, el Santo Crisma, el óleo de los enfermos, y como presbiterio de la diócesis de San Carlos renovaremos nuestras promesas sacerdotales. Es un momento en donde se nos invita a todos a participar desde el lunes, martes, santo, de las distintas actividades. Asimismo, se hizo un llamado a la colectividad a vivir con fe y devoción la Semana Mayor y a participar masivamente en cada una de las actividades programadas desde sus respectivas parroquias. Desde el estado Cojedes, María Yaciví de Bolívar, Televen. Estudiantes de la Universidad del Zulia piden que se respete el pasaje estudiantil y también solicitan la reactivación de las rutas para los alumnos de esta casa de estudios. Los estudiantes aseguran que el medio pasaje no se respeta. Es que de hecho, ni el establecido en 20 bolívares. En la actualidad hay choferes que cobran el doble de eso. Porque a nosotros como estudiantes nos parece injusto que un estudiante deba escoger entre desayunar
e ir a un salón de clase, porque es el caso de la mayoría. Reactivar las rutas de buses, aunque sea uno, serviría de gran ayuda para quienes viven en los municipios más lejanos. Aseguran que existen para ellos 3 opciones: estudiar, dejar de hacerlo o migrar, y quieren la primera de ellas. Aparte de eso, recuperar las rutas estudiantiles. Yo realmente admiro a los compañeros que son foráneos, en los cuales tienen que enfrentar una lucha incansable para poder llegar día a día a la facultad. Paulatinamente, la Universidad del Zulia ha recuperado su matrícula. Hay facultades que tienen hasta 3.000 alumnos hoy día. En 2008, esta casa de estudios llegó a tener 75.000 estudiantes. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televen. Más de 30.000 personas que hacen vida en el complejo deportivo Simón Bolívar de Barcelona, estado Anzoátegui, serán beneficiadas con el plan de recuperación de canchas y espacios recreativos. El plan forma parte de la adecuación de las ciudades a espacios más humanos y agradables con el ambiente. Se trata de canchas, mini canchas para el fútbol, cancha rehabilitada, transformada también para la práctica del baloncesto, áreas infantiles, parques. Los trabajos se realizan mancomunadamente entre gobiernos nacional, regional y municipal, acompañados de las comunas. De mucha alegría ver cómo se incorporan nuestros niños para la masificación del deporte, pero también para el alto rendimiento en nuestro punticírculo de esta comuna. Actualmente las instalaciones del complejo polideportivo están siendo recuperadas de forma integral para lograr la masificación de prácticas deportivas. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Bien, vamos con más información y lo hacemos aquí en nuestra capital. Más de 30 mujeres del municipio de Chacao, en el estado Miranda, fueron condecoradas este lunes por su labor y aporte a la localidad en el ámbito laboral y educativo. No solamente estas mujeres representan roles de liderazgo en el municipio, sino en el país. Y tenemos que hacer énfasis en el apoyo a las mujeres que se desenvuelvan en los diferentes roles que tienen. Las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos y una de las cosas que hemos tratado de trabajar a nivel de las universidades desde el rol académico es enseñar desde pequeños a nuestros niños y niñas a compartir los roles. Y la mujer lleva a cabo varios de estos roles, sobre todo el de la política. El premio se establece en un contexto donde el papel de la mujer es fundamental para el desarrollo social y cultural. Hoy fueron condecoradas 40 mujeres en distintas índoles en materia de participación ciudadana, en materia deportiva, en materia cultural, en materia de liderazgo, y es para nosotros un orgullo y nos llena de mucha alegría reconocer todo este liderazgo femenino. Le damos este reconocimiento de toda la Cámara Municipal. Este premio es un paso importante hacia el reconocimiento de las mujeres en Chacao. A través de este galardón no solo se está premiando los logros alcanzados, sino también sirve como inspiración a las futuras generaciones. Vanessa Urbano, Televen. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela realizó una actividad en un centro comercial de la capital como antesala del Vive el Sistema Fest, que se llevará a cabo del 24 de abril al 11 de mayo. En el marco de su 50 aniversario, el Sistema realizará un festival que reunirá a más de 50 agrupaciones diferentes, coros y orquestas de todos los núcleos que se presentarán en escenarios emblemáticos del país. Los mismos ofrecerán 5 rutas musicales: la familiar, la ecléctica, sinfónica, venezolana y la del Caribe. Y la música criolla también tiene su espacio en el Sistema. Del programa Alma Llanera surgen agrupaciones que permiten difundir melodías que nos representan dentro y fuera de nuestras fronteras. Mardoley Pring nos tiene los detalles. El sueño del maestro Abreu es que la música estuviera al alcance de todos, así como nuestra tradición. Por eso el Sistema ha creado la Orquesta de Música Venezolana Simón Díaz y el Quinteto Simón Díaz. Escuchemos. En 2017 nació la orquesta Alma Llanera Región Capital,
dentro de un programa que busca enaltecer los valores culturales venezolanos. En diciembre de 2024 fue rebautizada como Orquesta de Música Venezolana Simón Díaz, pero su esencia sigue intacta. Una de nuestras misiones es que la música venezolana esté en un lugar alto y que tenga proyección, y que Venezuela, parte de Venezuela que no la conoce, pero también el mundo conozca todo lo que es nuestro tesoro musical venezolano. La orquesta cuenta con un repertorio que se pasea por joropos, merengues, valses, tambores, gaitas, parrandas, aguinaldos y jota carupanera. En el sistema están conscientes que la música tradicional, por lo general, se transmite de generación en generación y se ejecuta en agrupaciones pequeñas, pero el reto era ir más allá y sumar nuevos seguidores. Con el programa Alma Llanera tiene más visión la música venezolana, porque el sistema está en toda Venezuela. Si no en cada pueblo, por lo menos en cada municipio hay al menos un núcleo, ¿no? Y los niños se integran y se motivan a aprender instrumentos de música tradicional venezolana. La orquesta sigue creciendo y busca la manera de captar nuevos escenarios. Por ello, este año, la orquesta dio pie a la creación del Quinteto de Música Venezolana Simón Díaz, que sirvió para representar en España a la música venezolana y al sistema. Con espuma de alegría. Comenzó como una orquesta de Caracas, pero ya es una orquesta de Venezuela, porque ya tenemos jóvenes que vienen de los distintos estados. Hay galletas y bizcocho. Para los integrantes de la orquesta y el quinteto, la experiencia bien vale la pena, tanto para los músicos como para el público. Siento que ya está contribuyendo primero a la preservación de géneros musicales no muy escuchados, mediante la escritura musical de esos géneros, porque la tradición oral se va perdiendo a medida que los cultores quedan atrás y no pasan esa tradición a los más jóvenes. Entonces creo que mediante la grabación, la escritura de estos ritmos, siguen cultivando estas tradiciones y que perduran en el tiempo. Siento que la música venezolana tiene más voz que lo que solía tener quizás cuando yo era niña, y eso representa mucho no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Creo que es muy especial y le da a la música venezolana, digamos, el mérito que se merece. Si desea formar parte de las filas de la Orquesta de Música Venezolana Simón Díaz, solo debe estar pendiente de las convocatorias que se hagan a través de las redes sociales como @elsistema_ o @OMB Simón Díaz. Mardola Iprin, Televen. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso a la sesión internacional, al menos 12 muertos en República Dominicana al derrumbarse techo de una discoteca en medio de un concierto. Esto y más en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en República Dominicana, donde al menos 12 personas perdieron la vida y unas 70 resultaron heridas producto del colapso de un techo o del techo de una discoteca en Santo Domingo. Medios locales detallaron que el derrumbe ocurrió en la discoteca Jet Set durante un concierto del cantante Rubí Pérez, quien ya fue rescatado, junto a otras 77 personas. Indicaron además que otros sobrevivientes, de los cuales no se tiene cifra exacta, se siguen comunicando con los equipos de rescate bajo los escombros. Más de 80 rescatistas y 77 ambulancias se encuentran desplegados en el sitio. Hasta el momento se desconoce las causas del siniestro. Nos vamos a México. Un ataque armado contra una clínica para adictos a drogas provocó la muerte de 9 personas y dejó otros 5 heridos.
Las autoridades informaron que el hecho se registró durante la madrugada en un albergue localizado en el barrio Colinas de San Miguel, en Culiacán, estado de Sinaloa. Este se trataría del 7º ataque a centros o clínicas de rehabilitación en Sinaloa desde septiembre pasado, cuando se desató una ola de violencia debido al enfrentamiento entre facciones del poderoso cártel de Sinaloa. Casi 22.000 personas entre combatientes y redes de apoyo forman parte de las organizaciones narcotraficantes en Colombia. Según las fuerzas militares de este país, el Clan del Golfo es el grupo paramilitar más grande con más de 7.500 individuos, seguido del Ejército de Liberación Nacional y el Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC. La institución castrense también destacó que cerca de 410.000 funcionarios militares y policiales se mantienen desplegados para contener la violencia generada por estas organizaciones. Nos vamos a Ecuador. Un atentado dejó 3 funcionarios penitenciarios asesinados en Manabí, una de las provincias más afectadas por la violencia. Las autoridades indicaron que los cuerpos de los agentes que cumplían funciones en el Centro de Privación de Libertad 4 quedaron en el interior del vehículo en el que se transportaban. En esa misma provincia, otros 2 funcionarios también fueron asesinados entre marzo y principios de abril de este año. Nos centramos ahora en Francia. 5 personas fueron detenidas en Francia tras la incautación de 630 kilos de cocaína que venía de Sudamérica vía marítima. La droga era transportada en barco en el carguero Omicron Eagle de bandera liberiana que había salido del puerto de Paraguaná en Brasil. Una vasta movilización de la policía desmanteló la operación, que incluía pescadores de la zona que llevaban a tierra el cargamento previamente lanzado al mar. El fiscal a cargo destacó que quienes participen en el tráfico de estupefacientes sufrirán las mismas consecuencias penales que los verdaderos traficantes. El gobierno de Brasil volverá a imponer visa a los ciudadanos de Australia, Canadá y Estados Unidos que deseen ingresar al país. La medida, que entrará en vigor este próximo jueves, devolverá al gigante amazónico el requisito de reciprocidad que había sido eliminado en 2019 por el presidente Jair Bolsonaro. La diplomacia brasileña señaló que el nuevo requerimiento podrá tramitarse vía electrónica. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Vamos a comenzar entonces con el portal web de France 24. Trump descarta pausar sus aranceles pese al revuelo bursátil y amenaza a China con un 50% extra. El presidente estadounidense continúa con su agresiva política arancelaria y aseguró que no la pausará tras reportes de medios locales que sugerían que la Casa Blanca estaba planeando una suspensión de 90 días. Donald Trump también reaccionó a la respuesta arancelaria de China, amenazando con imponer un 50% extra en las tarifas existentes si Beijing no da un paso atrás. Pasamos ahora al portal web de La Opinión. Senadores republicanos planean limitar el poder de Trump de imponer aranceles. Un grupo de 7 senadores republicanos, incluyendo el anterior líder de la bancada de la Cámara Alta, Mitch McConnell, se unieron a la oposición para apoyar un proyecto de ley que busca limitar el poder que tiene el presidente Donald Trump para imponer aranceles. Y el director de una escuela de Pensilvania, en Estados Unidos, se volvió viral por su tierno trato con los estudiantes. Un video con más de 153 millones de visualizaciones refleja cómo los abrazos y sonrisas pueden transformar el ambiente escolar, creando comunidades donde los alumnos se sienten valorados. Esta grabación fue captada por las cámaras de seguridad del recinto educativo y mostró una interacción espontánea entre él y los jóvenes. Bueno, yo creo que sin duda alguna el amor todo lo puede, a todo nivel. Bueno, sí, además no hay que divertirse también en el colegio. Pues sí, claro. Alumnos y profesores. Bueno, vamos entonces con la información deportiva con nuestro compañero Anthony Abellás. Anthony, buenos días.
Gracias muchachos, buenos días. Hoy martes es un gran día, valga la redundancia, porque se reanuda la UEFA Champions League y justamente por allí iniciamos nuestras informaciones del día de hoy. Este martes arrancan entonces los partidos de ida de los cuartos de final del torneo de clubes más importante del mundo con el desarrollo de 2 encuentros. El Arsenal recibe al Real Madrid y el Bayern de Múnich también juega en su feudo ante el Inter de Milán. Ambos partidos serán a las 3 de la tarde. Hablando de competiciones continentales, hoy juegan el Carabobo Fútbol Club y el Caracas Fútbol Club, equipos venezolanos, en la Conmebol Libertadores y en la Copa Sudamericana, respectivamente. Los Rojos del Ávila enfrentarán a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de la UCB a Cienciano de Perú, en la jornada 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana, mientras que el conjunto granate en el Grupo A de la Libertadores visitará al vigente campeón del torneo, un partido difícil, el Botafogo de Brasil, en el que hace vida, lo saben ustedes, el venezolano Jefferson Savarino. Ambos partidos serán a las 6 de la tarde, hora de nuestro país, y mañana los otros 2 encuentros de la Champions, el Barcelona contra el Borussia Dortmund y el PSG ante el Aston Villa. Seguimos con noticias del balompié mundial, pero ahora centradas en un técnico venezolano. Rafael Dudamel sería el nuevo entrenador del Deportivo Pereira, según informan fuentes desde Colombia. El técnico venezolano de 52 años de edad, con una amplia trayectoria como entrenador en el fútbol neogranadino, ya tendría acuerdo verbal con Pereira y esta misma semana firmaría su contrato, según informó el periodista Pipe Sierra. En 2024, Rafael Dudamel logró hacer campeón al Atlético Bucaramanga por primera vez en su historia y subcampeón de la Copa Colombia. Además, según el reporte del colega Sierra, el estratega criollo es la prioridad de Pereira luego de la salida de su antiguo técnico, el experimentado Luis Fernando Suárez. Deportivo Pereira marcha en la 12ª posición del torneo de apertura colombiano, por cierto, con 13 puntos de 36 posibles y se encuentra a 6 unidades de los puestos de clasificación a los cuadrangulares finales. Cerramos con informaciones del fútbol femenino. En un ratito nada más, a las 9:30 de la mañana, la selección absoluta de fútbol, dirigida por el brasileño Ricardo Belli, va a jugar su segundo amistoso contra Panamá en el Centro Nacional de Alto Rendimiento del Estado Nueva Esparta, en la ciudad de Margarita. Ahora sí, cambiamos de tema y nos vamos a la NBA, porque apenas 2 juegos separan al tercero del octavo en una conferencia oeste de la NBA que está al rojo vivo, sin duda alguna. Final de fotografía entonces en el oeste del mejor baloncesto del mundo. Cuando faltan apenas 6 días para que finalice la temporada regular de la NBA, todavía hay una lucha encarnecida por varios de los puestos de playoffs en esta conferencia. El Thunder de Oklahoma, seguido por los Houston Rockets, están sólidos en sus posiciones, pero a partir de allí todo es incertidumbre. Los Lakers, con 48 ganados y 30 perdidos, son terceros, pero los Memphis Grizzlies en la octava casilla tienen récord de 46 y 32. 2 juegos de distancia separan a 6 equipos entre sí, incluyendo a los ya mencionados Lakers, los Denver Nuggets, los Clippers de Los Ángeles, los Golden State Warriors, los Minnesota Timberwolves y, como les decíamos, los Grizzlies de Memphis. Esta noche, por ejemplo, se enfrentan Lakers y Thunder, al igual que los Timberwolves, ante unos enrachados Milwaukee Bucks de la conferencia este, además con un Giannis Antetokounmpo que ha hecho triple doble en partidos consecutivos. Vamos llegando al final de los deportes por el día de hoy y les contamos que en el estado Carabobo se llevó a cabo el torneo de pádel Puerto Cabello Open 2025, donde Bergamini Lucas y Francisco Navarro se alzaron con el triunfo en la categoría internacional. Jugadores de la jerarquía de Paquito Navarro, Mike Yanguas, Coqui Nieto, Martín Dinenmo, Javi Garrido, entre otros, se dieron cita en el torneo de pádel que se llevó a cabo durante el fin de semana en Puerto Cabello. Tuvimos una participación de más de 1.500 atletas. El torneo se realizó durante 2 semanas en la ciudad de Valencia y en Caracas, en paralelo. Teniendo estos 3 días el cierre acá en el complejo de Waikiki Padel. En el marco del torneo fue inaugurado el complejo Waikiki Bigs and Club, que cuenta con 10 canchas de pádel, la principal con capacidad para 2.000 personas. Además posee gimnasio de alto rendimiento, 3 canchas de pickleball, zona de fisioterapia, vestuarios y la sede de la Academia Paquito Navarro, Puerto Cabello. Un complejo para organización de torneos internacionales, nacionales, para poder viralizar la disciplina, para poder incrementar el número de atletas que participan
en esta disciplina, fomentarla, motivarla. La verdad que instalaciones exclusivamente de pádel como esta creo que no existe de momento, así que lo llevaré con orgullo y me pone muy contento. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Cerramos nuestro espacio por el día de hoy con este jonrón de José Altuve, el tercero de la temporada para él en la derrota de su equipo, los Astros de Houston, 4-3 sobre los Marineros de Seattle. El cuadrangular de Altuve llegó en el sexto inning y de hecho rompió en su momento el no-hitter que estaba logrando el lanzador Logan Gilbert de los Marineros de Seattle. Será hasta mañana. Gracias, Anthony, por esa buena información deportiva. Para servirles, muchachos. Bien, muchachos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Enrique Herrera Silla, abogado inmobiliario especialista en temas vecinales. Bueno, seguimos con Enrique Herrera Sillas, abogado inmobiliario, especialista en temas vecinales. Bueno, hablabas, por ejemplo, de salidas, de alternativas. Está por medio, Enrique, el tema, vamos a llamarlo así, de la comprensión. Pero en los casos extremos que tú decías que hay gente que dice, no pago y no pago porque mis prioridades son otras, o porque tengo que pagar los estudios, o quiero viajar, o no importa un rábano la deuda enorme que pueda tener con un condominio. ¿Qué hacer? Bueno, insisto, lo primero, luego de agotar toda esta vía conciliatoria y de averiguación de cuál es el motivo de la deuda, que ya dices, bueno, verifico que este señor o esta señora es una persona que es desaprensiva, que no quiere cumplir, tiene un buen carro, lleva una buena vida, yo veo que trae botellas de licor, que se va a los fines de semana a la playa, etcétera, y debe 2 años, debe 1 año de condominio. Bueno, lo primero, abordarlo y decirle que debe pagar, por supuesto. Lo segundo, si esto no funciona, está esta opción del juez de paz, pero luego está un abogado que se encargue de esa cobranza extrajudicial, en el entendido que es muy importante que aun cuando lo que yo voy a decir no guste, en Venezuela no se permite que tú tomes medidas unilaterales sin ir a un tribunal para que sea el tribunal. No puedes cerrar el acceso al ascensor. No, bueno, mira, yo te puedo comentar una situación que pasó, que le quitaron la llave del ascensor a esa persona, debía 2 años y medio. Bueno, el señor subió sus escaleras, vivía en un piso 5, el señor le dio un infarto subiendo. No te voy a echar el cuento de lo que sucedió luego de eso contra el condominio, contra la Junta de Condominio, ¿no? Entonces, y además que eso se llama hacerse justicia por sí mismo. Para eso están los tribunales, ahora los tribunales de paz. Hay oficinas de convivencia ciudadana en las distintas alcaldías. Hay bufetes que son especialistas en este tipo de cobranza. Pero si esto no da resultado, está la demanda. Y la demanda es, mira, yo tengo muchos años siendo testigo de este tipo. Desde el punto de vista jurídico, contra ¿Perdón? una persona, ¿qué implica la demanda desde el punto de vista jurídico contra la persona que adeuda pues enormemente su compromiso con la Como cualquier comunidad? otra demanda por un incumplimiento de pago, vas al tribunal con la observación de que los recibos de condominio tienen una jerarquía jurídica igual a una letra de cambio, están por encima de una factura. ¿Cuál es la penalización? Bueno, un embargo, por ejemplo, un embargo del apartamento o un embargo de los bienes. Y luego someterse siempre a un juicio que al final del día, si todo está bien y el condominio no está haciendo trampas, como estamos hablando de que es así, debe ser así, esa persona no va a tener éxito por muy buen abogado que tenga, a menos que tenga otro delito interno en el tribunal. Pero de no ser así, esas son demandas exitosas, pero generan un problema emocional dentro de la propia comunidad a este demandado. El condominio que no quiere involucrarse en un hecho Sí, legal. pero al demandado le va a resultar también mucho peor, porque va a tener que contratar a un abogado, al final va a tener que pagar la deuda, va a tener que pagar la indexación de esa deuda y va a tener que pagar las costas Con indexación del juicio. incluida.
Con la indexación, por supuesto, con la indexación. Obviamente, si se demanda en dólares como moneda de referencia, pues no se puede demandar como moneda de pago, pues ya eso ya tú no puedes indexar el dólar. Pero sí puedes pedir intereses moratorios, puedes pedirle también lo que haya gastado, lo que se haya gastado en el juicio, los honorarios de abogado. Y si esa persona no hace caso, está el remate del inmueble. Aún estando la persona dentro del inmueble. Aún estando la persona dentro del inmueble, por supuesto. Ahora, lo mejor, como tú dices, es la conciliación, el entendimiento a través de estos nuevos jueces de paz. Ahora, pero si aún así la persona se pone firme, asume una conducta vertical y dice, me importa un pepino, o sea, ¿qué hacer? Bueno, eso es como que vengas, eso se llama contumacia en un argot jurídico, se llama rebeldía ante la ley, eso está penalizado, puedes ir hasta detenido, pero si no te importa lo que esté sucediendo en la demanda, al final puedes perder tu apartamento o tu oficina. No solamente son apartamentos, son oficinas, son locales comerciales, son depósitos, en fin. Lo que hay que hacer, de todos modos, es entender, es que debe haber una campaña inicial para que eso no suceda. Hay personas que tal vez puedan arguir, presentar como un argumento, bueno, estoy en una situación económica. Bueno, tendrá que demostrarse ante un tribunal que la situación económica no es es crítica. Justificación, a menos que sea extrema pobreza. Ahí tú puedes decirle a un juez que estás en situación de pobreza a los fines de que lo que vaya a costar dinero, por ejemplo, la contratación de un abogado, no cueste ese dinero. Pero la pobreza como tal no es justificación del incumplimiento de pago, debe ser comprensión, debe ser un motivo de comprensión, de compasión, sobre todo cuando estamos entre vecinos. Bueno, mira, definitivamente tú eres una persona casi que estás en el abandono. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué sabes hacer tú? Porque podrás estar en el abandono, en pobreza, pero yo veo que, oye, tú de repente sabes barrer, de repente me puedes colocar los bombillos, puedes encargar, puedes ser un vigilante. Es un trabajo digno. Y eso puede suceder, y eso puede hacer, y estás en tu edificio. Pues eso puede también traer como consecuencia que a través de los servicios que tú sepas prestar, por ejemplo, una de las tantas fórmulas, esa persona pueda ir compensando el pago de la deuda. Pero la pobreza no es exactamente pobreza. Bueno, la extrema situación económica adversa no es justificada. Además, porque esa deuda no es de la Junta de Condominio. Yo te debo a ti, por ejemplo, 100 bolívares, y tú me ves a mí en el grado de indigencia, Dios no lo quiera. Y tú por compasión puedes decirme, Enrique, te perdono que me pagues esos 100 bolívares porque caramba, veo que estás más bien, te voy a dar 100 más para que vayas. Pero en una comunidad no puedes hacerlo, porque tu Junta de Condominio no eres dueño de esa deuda, es tuya, pero es de una comunidad. Ahora, yo me imagino también que esto tiene que valorarse desde el punto de vista de la ubicación social de cada comunidad. Es decir, hay comunidades que pueden asumir la responsabilidad y aún así hay morosidad, y hay comunidades que, bueno, definitivamente no pueden porque están en una situación económica extrema. Pero es que no puedes hacerlo. O sea, la Junta, tú convocas a una asamblea para que se condone la deuda de una persona. Si no va el 100% de las personas, tú no puedes acordarme, tú puedes acordar lo que quieras de tu dinero, de tu bolsillo, pero no del mío. Por eso te digo que las fórmulas hay otras, más humanas inclusive, no condonar la deuda, repito, la prestación del servicio, dame algún producto que tú tengas, vamos a llegar a un convenio de pago en situaciones que tú verdaderamente puedas cumplir. Hay algo que la gente olvida, mira, en Venezuela y en muchos países, pero en Venezuela hay un artículo en el Código Civil que obliga a los hijos y hasta a los nietos a hacerse cargo de sus padres. Pues hay mucha gente que habla de la manutención de los hijos, pero no se habla nunca de la manutención de los padres. Cuidado con esto. Bueno, esto da para más, pero el tiempo ha culminado. Así que te renuevo la invitación, Enrique, para una próxima ocasión, porque es importante seguir con este tema que va a servir, en definitiva, de orientación a las personas que están pasando por una circunstancia de esta naturaleza, a las comunidades que pasan por una circunstancia de este tipo. La pausa, arte y espectáculos, el retorno. Abordaremos un tema bien importante, bien interesante, porque creo que le toca a una buena parte significativa de los venezolanos. Vamos a hablar de la morosidad inmobiliaria y, entre otros temas, por supuesto, que podemos abordar o podemos desarrollar con Enrique Herrera Silla, abogado inmobiliario, especialista en temas vecinales. Te doy la bienvenida, Enrique, y inicio por allí, pues me parece que es algo que forma parte de esa cotidianidad, de esa conversación entre vecinos, entre amigos, en fin.
Tú que conoces del tema, lo has manejado, ¿qué orientaciones puedes marcar en ese sentido, ¿no? Por la morosidad, y claro, eso tiene en buena medida, no en toda, pero en buena medida, producto de la crisis económica, las dificultades de los venezolanos, en fin, pero ¿qué hacer? Mira, la morosidad es algo que mucha gente lo ve como la punta del iceberg. Es decir, ves al moroso y de pronto entonces lo tipificas o lo dices, bueno, este señor debe, está incumpliendo. Hay quienes de pronto dicen es justificado porque de pronto hay una situación quizás económica que no es la más favorable para esa persona, o es un sinvergüenza, pero yo siempre digo que la morosidad es consecuencia de un problema sistémico. Nosotros, como en toda organización, y los condominios no dejan de ser una organización, son un sistema, Entonces, quizá en muchas ocasiones, más de lo que la gente se cree, aún inclusive en los morosos sinvergüenzas, por llamarlo de alguna manera, es consecuencia de fallas en el sistema de condominio. ¿Por qué? Bueno, muy interesante, fíjate lo que te voy a decir. Porque, a ver, en otras partes del mundo uno observa, hay penalizaciones de mayor grado, ¿no? Hay penalizaciones incluso que pueden a un moroso llevarle a perder la vivienda. En los Estados Unidos tengo entendido que puede ser así. No, y aquí también nosotros tenemos una persona que tiene una deuda exagerada, injustificada, que de manera desaprensiva desatiende la deuda de condominio, puede ser demandada y esa persona, ese bien puede ser objeto de un remate judicial. Son casos muy extremos, pero mira, Carlos, insisto, si no atendemos a que el problema es un problema sistémico y que muchas veces esas deudas, aún en el caso de estas personas que tipifiqué como sinvergüenzas, pudieran tener esa deuda, muchas veces la administración, la comunidad propicia esa situación. O sea, es como cuando una persona tiene las defensas bajas y de pronto se le da la mano a alguien que tiene gripe, bueno, inmediatamente le da gripe a esa otra persona. Fíjate, pero la eso, información. Eso pudiera ser, Enrique, creo yo, de dos formas, porque a lo mejor de verdad, como tú señalabas, hay personas que están en una situación de apremio, están en una situación realmente crítica desde el punto de vista de sus ingresos y no puede cumplir los compromisos, pero están los otros, bueno, que por una irresponsabilidad de cualquier tipo, entonces, bueno, no quieren asumir su compromiso con la comunidad porque vives en comunidad. Correcto, pero fíjate, la información, muchas veces se falla con la información por parte de la administración, muchas veces en las comunidades, en todas las comunidades hay una vida diaria que hacen las juntas de condominio, que llevan a cabo las administradoras. Muchas veces esto no se informa, ya es un error. Luego, tú tienes que comunicar. Sí, que es como, da pena exponerlo públicamente. No, pero no la morosidad, el trabajo que tú haces, insisto. Estoy hablando de que tú que mejorar ese sistema para evitar esa morosidad. Por supuesto que hay clasificaciones de la morosidad justa, o entre comillas, de alguna manera razonable, que tú pudieras entender, una persona con una enfermedad crónica fuerte, una persona que esté abandonada o que tenga serios y verdaderos problemas económicos, pero hay otras que no, hay otras que dicen, no, yo me voy a atrasar 3, 4 meses porque primero pago el club o primero me voy a la playa el fin de semana, me voy de viaje, o sea, voy a comprar un por carro. Supuesto, pero para que eso no suceda, el sistema tiene que motivar a ese pago que yo te estoy diciendo. Es un análisis científico, jurídico, modestia aparte, porque yo tengo muchos años en esto. La información, la comunicación. Luego hay campañas que debe hacerla la Junta de Condominio, mira, porque son deudas entre vecinos. Vecinos, en algunos casos se llama la negociación, por ejemplo, pero otras veces entre hay otras personas cosas, que no lo toman en pero, cuenta. por ejemplo, tener a una persona, un comité, que puede ser o no formado, o estar formado por la Junta de Condominio, que de pronto ese comité aborde de manera personalizada, directa a la persona que está allí, mira, ¿por qué no pagas? ¿Qué te sucede? Te invito a que pagues, te recuerdo que nosotros tenemos una serie de problemas allí. Por ejemplo, luego la clasificación que te acabo de dar. Y por último, hacerle ver a estas personas que arriesgan su patrimonio. Ahora está implementado la justicia de paz, más allá de la visión que cada quien tenga con su situación política. A un juez de paz tú puedes ir a un tribunal, un juez de paz que ya están trabajando para resolver problemas de cualquier tipo de deuda, hasta una cantidad equivalente a 1000 veces la moneda de mayor valor.
Vamos a poner el euro. Entonces, supongamos que son 80.000 bolívares. Bueno, mira, es una cantidad que para tú llegar allá, eso no se llega de la noche a la mañana o en un mes o dos. Y luego están los abogados especializados en cobranzas extrajudiciales. Nosotros lo hacemos, pero ese bufete debe saber que tiene que especializarse en este tipo de cobranzas y que es una cobranza entre vecinos. Y hay formas de pago. Por ejemplo, lo que tú acabas de señalar, convenios de pago, pero hay otras formas de pago. La dación en pago, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo extremas precariedades económicas, pero tengo unos productos que les sirven al condominio, yo puedo dar en pago, por ejemplo. O yo hice, por razones emergentes, algún pago a nombre del condominio, compré unos bombillos, bueno, puedo también o de pronto yo mi servicio, el que sea, barrer, ser abogado, apretar un tornillo, puedes hacer ese servicio y puedes compensarlo con la deuda de tu condominio. Hay muchas fórmulas. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, Enrique. Vamos a retomar el tema porque esto es largo y tendido. Estamos con Enrique Herrera Silla, abogado inmobiliario especialista en temas vecinales. De un videojuego. Minecraft, protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, recaudó en su semana de estreno $301 millones. De esta manera le damos inicio a las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Yo soy Maite García, tengan muy buenos días todos, espero que se encuentren muy bien. Recuerden interactuar a través de las redes sociales @loactualpiso_TV en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcíaG. Si tiene café en mano, mejor. Hoy no solo hablaremos de Minecraft, también pues ampliaremos la situación que está ocurriendo en República Dominicana, especialmente con Ruby Pérez, y pues también hablaremos sobre una película llamada Misión Imposible. Pues les tengo que comentar que las expectativas relacionadas a los analíticas de Minecraft, que ya habían apuntado a una recaudación de unos $90 millones en su primer fin de semana en salas, pues no fue la correcta, porque esta película, que adapta para la gran pantalla un videojuego lanzado en 2011 y que es el más vendido de la historia con más de 300 millones de unidades, sorprendió con una taquilla que es la más alta para un primer fin de semana de este 2025, con mucho más, por supuesto, de esos 90 millones que los analíticos decían, aumentando a unos 300 millones de dólares. Ahora sí hay que hablar pues, relacionado a la tragedia que ocurrió durante un concierto en Santo Domingo. La madrugada de pues, este lunes, el reconocido merenguero Ruby Pérez se encontraba cantando precisamente en el momento exacto en el que el techo colapsó de esta discoteca, pues pasada, como les comento, la medianoche de este lunes. Hay medios que aseguran que estaría aún bajo los escombros sin que sus allegados tengan alguna información, pues otros incluso dicen que ya fue rescatado y llevado a un centro de atención. Sin embargo, su manager, Fernando Soto, comentó que pues, en este momento difícil no quería pues, dar más informaciones o más detalles. La tragedia ha dejado hasta el momento a 12 personas fallecidas, incluso ya ascendía a 15 en el último reporte. Y pues se dice que más de 70 personas fueron rescatadas ya con vida, según confirmó el director del Centro de Operaciones de Emergencias. Por supuesto, en la emisión Meridianas le ampliaremos la información cuando ya se sepa de manera más específica y pues por alguno de sus familiares seguramente o su manager que puedan dar más detalles acerca de lo ocurrido. Lo cierto es que el merenguero se encontraba pues precisamente dando un show en la madrugada de este lunes cuando el techo se desplomó. Ahora tenemos que cambiar de nota para comentarles que Misión Imposible, Sentencia Final, reveló el adelanto de lo que podría ser su última entrega. Un film que promete emociones fuertes y secuencias de acción imposibles que hagan honor a su título y que llegará a los cines el próximo 22 de mayo. Un intenso tráiler de más de 2 minutos de duración que repasa la trayectoria del agente Hunt, incluyendo algunas de las escenas más extremas de la saga. Por su parte, el personaje de Crust pues, debe localizar y destruir una inteligencia artificial conocida como la Entidad. Este sistema autónomo y fuera de control que surgió tras un accidente en el submarino ruso Sebastopol tiene pues el poder de manipular, informar, también temas globales, lo que la convierte en una amenaza invisible y devastadora.
Luego de todo este recorrido, finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Les comentaba que en la emisión meridiana les ampliaremos la información sobre el merenguero Rubí Pérez, así que por supuesto quédense bien atentos de Televen. Los dejo con mis compañeros en el noticiero. Bueno, concluimos entonces con esta primera emisión del noticiero. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que continúen en contacto con nosotros. Comenzamos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la recordamos, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En TikTok nos encuentras como @canal_Televen. Y por supuesto, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo. Es totalmente gratis y así puede disfrutar de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren. Bueno, sencillamente la invitación para mañana, bien temprano, después del himno nacional con la primera emisión, les invitamos a continuar en la sintonía de Televen, tu canal.